muy feliz con la palabra más linda que es ser libre. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Y esto esperé muchos años, yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente. ¿Te parece que la radio Ñandutí se le permitirá salir al aire después de este cambio de gobierno? Pero yo voy a salir hoy o mañana. Apenas mi transmisor responda, Ñandutí está en el aire. ¿Quién pensás que va a ser el sucesor del presidente caído? Y no sé realmente. Creo que él dice provisional, supongo que llamará a elecciones. Hará falta un proceso seguramente de educación. Se barajan muchos nombres. No quiero hacer futurología, quiero ser feliz y gritar ¡libre! Por favor conmigo, ¡libre! ¡Libre! Y con estas palabras de don Humberto Rubín, nosotros también aquí desde toda la familia de Editorial de Negocios extendemos nuestras más sentidas condolencias a la viuda y a los hijos y a todos los funcionarios de esta insignia del periodismo paraguayo que es justamente Ñandutí y el holding Ñandutí. Hoy, en esta tarde, ha partido don Humberto Rubín, una persona que cada aproximadamente 60 años ha establecido un nuevo criterio de la comunicación en nuestro país. Se cierra una etapa de la historia del periodismo paraguayo el día de hoy. Tal vez mañana se abra una nueva, pero en nuestros corazones y en nuestra memoria y en nuestro diario escuchar de esa emisora, lo tendremos siempre presente al maestro don Humberto Rubín. Con esto queríamos empezar y con este mensaje que definitivamente el día de hoy queda en el testimonio de las futuras generaciones que van a posteriormente conocer la historia de lo que ha sido la larga transición de la democracia, una persona que ha sido coartada en su libertad de expresión, le han cerrado la radio, lo han perseguido durante la dictadura y posterior a eso ha luchado para que todos tengamos la chance de por lo menos ser escuchados y tener esa tan anhelada libertad de expresión por la cual peleaba todos los días don Humberto Rubín. Paz en su tumba y cristiana resignación a todos los deudos del querido don Humberto. Y con esto vamos a empezar el día de hoy, nuestro programa aquí a favor y en contra, una edición más que definitivamente vamos a hablar con nuestros invitados también en algún momento de las entrevistas justamente sobre este tema en particular en días bastante inciertos de nuestro país. Esto que se ha iniciado el pasado día viernes con la declaración del embajador de los Estados Unidos ante un título que ha golpeado profundamente lo de significativamente corrupto a un actor importante también de la política de nuestro país, el expresidente Horacio Cartes y sus hijos que han entrado en la lista Engel también de este país. Y a partir de ahí se ha desandado todo el hecho de lo que es también la posibilidad de un juicio político a la fiscal general del Estado. Segundo día del Pleno, el pasado día domingo ha iniciado esto, hoy ha continuado y mañana de vuelta a las 14 horas después de un cuarto intermedio, hace minutos nada más, estaríamos de vuelta viendo una tercera sesión de la Cámara de Diputados ante este hecho en particular. Pero vamos a saludar a nuestro primer invitado del día de hoy, vamos a estar con el ex candidato también a la Intendencia de la Asunción y ahora actualmente candidato a senador por el Partido Liberal Radical Auténtico y por el Movimiento Renovación Azul, Eduardo Nakayama, como ya lo estábamos anunciando en las redes y que también les invitamos a que puedan participar a través de ese mecanismo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Juan Pablo. Bueno, me sumo a tus expresiones de condolencias hacia la familia Rubín, a todos los hijos, a la esposa, a Gloria, a toda la familia del holding de Radio Ñandutí, pero donde siempre también tenemos las puertas abiertas, entonces mis condolencias, se cierra un ciclo con él. En este mano a mano que hacemos todos los lunes al cerrar la jornada también, dentro del espacio a favor y en contra, haciendo una semblanza, ¿qué deja Humberto Rubín? Bueno, solemos decir que algunas personas tienen incidencia en una generación y otros en varias generaciones. Yo creo que ese es el caso de Humberto Rubín, porque Humberto vivió la dictadura, él fue uno de los luchadores por la libertad en los últimos tiempos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Hasta hace
no mucho tiempo él mantenía su decisión de que el cartel de Ñandutí, que estaba roto por atropellos durante la dictadura, se mantenga tal cual, hasta que su hijo finalmente le convencieron de cambiar, ¿verdad? Pero una de sus frases era todo por la libertad. Y pienso que esa enseñanza de él va a quedar para las generaciones siguientes, también con todo lo que está pasando ahora, con la declaración de significativamente corrupto a Horacio Cartes, y considerando que también maneja una cantidad de medios, pienso que se puede rescatar la enseñanza de Humberto, ¿verdad? De que más allá de otras circunstancias no hay que perder el coraje, ¿verdad? Y el periodismo tiene que hacerse también de las conquistas de aquellos luchadores como Humberto Rubín, que han ganado la batalla por la libertad de prensa. La libertad de prensa es una expresión muy amplia. Eduardo, pensaba mientras que venía hoy para tener este diálogo contigo, que sos un actor joven relativamente de la política, venís hace un tiempo también, fuiste candidato a la intendencia, anteriormente estuviste también haciendo política al interior de tu partido, sos historiador, conoces mucho de la historia de este país. Y yo decía, y le iba a preguntar, y te iba a preguntar a vos y después a Soledad Núñez, que nos va a acompañar en la segunda parte del programa del día de hoy, qué icónico, ¿no?, el día en que se va Humberto. Y realmente, ¿verdad? Porque también se está desatando una lucha feroz para que el Paraguay consiga una nueva independencia. Una nueva independencia de poderes fácticos que se han hecho o con el poder que de alguna forma 33 años atrás habían dejado los estronistas, y nosotros muchísimas veces en este medio habíamos dicho de que Stroessner fue, pero no el modelo. Y también en varios programas insistíamos en que la transición a la democracia no había terminado. Y muchos decían, pero Eduardo, es imposible que vos sigas sosteniendo que la transición a la democracia continúe. Claro que continúa la transición, y hay muchas conquistas todavía que tenemos que realizar, porque nuestra democracia es una democracia incipiente, nuestra justicia es una justicia todavía secuestrada y todavía partidizada, que necesita ser nacionalizada. Porque así como el ejército no puede tener un color o un partido, debe ser nacional, la justicia también no puede estar secuestrada por un partido, por un color o por una facción. Por lo que está diciendo, y pienso también, y entrando un poco más a fondo a lo que estamos dialogando esta noche, Eduardo, la justicia nunca maduró en el Paraguay. No, fue el principal talón de Aquiles de esta democracia, en el sentido de que pienso que hemos tenido elecciones libres, hemos avanzado en eso. Un último avance fue el tema de la utilización del padrón nacional, que creo que fue otra conquista democrática electoral, pero también hemos tenido renovaciones en el Congreso. El Congreso fue el principal actor, sigue siendo el principal actor, gracias a esta constitución que nos ha traído la democracia en el año 92, pero el Poder Judicial continuó siendo prácticamente el mismo, con un nuevo ropaje durante la época post-estronista, pero todos sabemos, y en estas últimas semanas cuando se debatía el tema del padrón nacional, justamente quedaba en evidencia la cantidad de magistrados que habían participado en elecciones internas de los partidos políticos, principalmente del Partido Colorado, la cantidad de fiscales que habían participado y la cantidad de operadores políticos dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces eso es algo alarmante, muchos de ellos incluso candidatos a presidente de seccional para esta elección que estaban anotados, inscriptos. Entonces eso nos da cuenta, Juan Pablo, de una situación que nosotros tenemos que superar durante esta democracia. Ayer justamente me tocaba recordar una frase del doctor Eusebio Ayala durante su presidencia provisional en el año 1922, hace 100 años, y decía él que una de las cuestiones más importantes para solidificar las instituciones republicanas era
cuidar que el voto sea respetado y que los funcionarios mantengan su neutralidad. Ese es, creo que, el principal problema que tenemos en la justicia. ¿Lo escribió cuándo eso, más o menos? 1922, 100 años atrás, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que la justicia paraguaya se despartidice. Eduardo, ¿querés formar parte del Pleno del Senado en las próximas elecciones? Para eso te estás candidatando. ¿Esto que estamos viendo hace 2 días, te da vergüenza? Mira, yo pienso que... ¿Hemos tocado fondo con la representación parlamentaria? Yo pienso, Juan Pablo, de que en ese sentido nosotros no tenemos que sorprendernos ni ruborizarnos, ¿verdad? ¿O es la representación de la gente? Tenemos eso en la sociedad, es lo que te estaba por decir, ¿verdad? ¿O acaso nosotros en las conversaciones de sábado o de domingo no tenemos quizá un poco menos acaloradas las discusiones, pero también gente que defiende determinados posicionamientos, ya sea porque trabaja en tal o cual lugar o porque es amigo de uno u otro, entonces sostiene o defiende determinadas posturas, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que ese pluralismo a veces se da. Sí, me hubiese gustado un poco menos de ofensas, un poco menos de chabacanería, un poco menos de insultos. Pienso que no hace falta de que uno llegue a ese tipo de bajezas para poder expresar lo que piensa, ¿verdad? Uno mira el debate del Parlamento inglés o mira el debate del Congreso español y realmente uno mira con altura, con ciertas increpancias también, pero con mucha educación. El Parlamento inglés también tiene una persona que corrige los modales en su momento. Capaz no tengamos nosotros la suerte de algún día contar con esa clase de elemento dentro de lo que es el tema de las sesiones, pero ¿pensás que la próxima conformación del Congreso la gente va a elegir mejor? Y yo pienso que esos avances significativos que estamos teniendo en el sistema de elecciones en algún momento tiene que redundar en eso, ¿verdad? O sea, nosotros no existe ni en Paraguay, ni en España, ni en el Reino Unido, ni en los Estados Unidos, que siempre se suele hablar, un sistema de elecciones perfecto. En Estados Unidos se tiene el sistema indirecto, el voto indirecto, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos un sistema directo que justo José Prieto decía justamente de que iba a ir en detrimento de la calidad de la representación, que es lo que muchos sostienen hoy. Dicen, antes teníamos mejores representantes, sí. Hoy es una vergüenza. Antes lo teníamos a un Evelio Fernández Arévalo, o a un Rodrigo Campos Cervera, y hoy día tenemos gente que realmente no nos sentimos representados con ellos, ¿verdad? Portillo. Bueno, ahí dijiste, ¿verdad? Ahí dijiste, y se pueden sumar mucho más a la lista, ¿verdad? No, y por eso decía, ¿no? Y ver algunos casos, por ejemplo, de los liberales. Y te pongo esto en hincapié porque quiero hablar un poco de tu partido, Eduardo. Estos liberales que no entienden el designio de la historia, ¿no? Como los que están hoy en tapa de algunos periódicos siendo llamados a su conciencia. No, definitivamente, Juan Pablo, ¿verdad? El poder de la billetera ha hecho bailar a muchos a lo largo de la historia. Durante el estronismo también una facción del Partido Liberal era absolutamente obsecuente con los designios de Stroessner, ¿verdad? ¿Por qué como historiador, mirando un poco desde ese óculo, Eduardo, por qué como historiador se repite esa historia en el Partido Liberal? Esa historia se repite en todos los partidos, Okay. ¿verdad? En el caso del Partido Colorado, también ellos tenían una facción que era la participacionista y otra la abstencionista en épocas del gobierno liberal, ¿verdad? Es decir, yo pienso que nosotros no tenemos que perder de vista la necesidad de la negociación dentro de la democracia. Y eso no debe ser mal visto, porque el día de mañana, si el Partido Liberal, o en este caso la Concertación, gana en el 2023, vamos a necesitar sentarnos con los colorados para poder llegar a determinados acuerdos. Y estarán los que van a estar dispuestos a sentarse y van a estar los que van a ser más radicales y van a decir que no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gimnasia a mí no me parece que esté mal, ¿verdad? Ahora, sí me parece mal cuando abiertamente una parte se vende, ¿verdad? Por prebendas, se vende por cupos,
se vende incluso por dinero, como se ha denunciado en las últimas semanas, ¿verdad? Incluso se habló de tarjetas y de, o sea, cosas que realmente distorsionan totalmente la democracia y que no es lo que nosotros queremos, ni tampoco es para lo cual ellos como representantes de tal o cual partido fueron electos, ¿verdad? Nosotros, si somos un partido de oposición, se espera que tengamos un papel opositor. Lo que no quiere decir, reitero, que en función de opositores no tengamos que sentarnos a escuchar las necesidades del que esté en función de gobierno. Cuando Horacio Cartes asumió la presidencia en el 2013 con una alta popularidad, creo que la mayoría de los partidos acompañaron su gestión cuando solicitó préstamos, bonos, emisiones y demás. Posteriormente perdió la credibilidad, perdió el acompañamiento de la mayor parte de la oposición, a excepción de una facción que lo acompañó y lo acompaña hasta hoy. Y posteriormente, durante el gobierno de Marito, que creo que todos coincidimos que es uno de los peores gobiernos que hemos tenido en la época democrática también, pero tengo que resaltar que pese a ser hijo de la dictadura, Marito se ha portado como un demócrata, a diferencia de Horacio Cartes, que ha intentado atropellar la Constitución Nacional con la enmienda inconstitucional del año 2017. Pero aún así, cuando Mario Abdo Benítez, después de las trapisondas y después de los problemas que nos trajo con el tema del acuerdo de Itaipú, y entramos en pandemia, también el pueblo paraguayo se ha solidarizado y el pueblo paraguayo ha votado a favor de lo que se necesitaba para la asamblea de nuestro pueblo. Que nos hayan posteriormente defraudado nuevamente, como ya sabemos todos nosotros que ha ocurrido, es otra cosa. Pero digo que pienso que la oposición tiene que ser responsable. Y esto que está ocurriendo ahora, como mencionaste, Juan Pablo, es un momento histórico en la vida política nacional. Creo que hemos tenido algunos momentos importantes en este periodo de transición, el marzo paraguayo en el 99, el 2017, el intento de enmienda inconstitucional, y ahora que nosotros tenemos que apoyar y estar del lado correcto de la historia. Ahora, ¿por qué cuesta? Y luego quiero hablar un poco sobre tus propuestas y un poco de lo que ha implicado ese proceso que te ha tocado vivir como candidato a la intendencia, Eduardo. ¿Por qué cuesta entender los designios de la historia para ciertos políticos? ¿Es el momento pequeño, corto de decir hoy y no pensar en el mañana? Yo pienso que es desconocimiento antes que nada, Juan Pablo. ¿A qué? A la historia. Mucha gente desconoce la historia, ¿verdad? Y sobre todo no hablo de un desconocimiento solamente de los hechos históricos, sino un desconocimiento de la importancia de la historia en la política en particular. Okay. Yo personalmente o sea, ¿no son políticos los que no entienden eso? Y yo creo que son políticos incompletos, definitivamente. ¿Políticos incompletos? Sí, claro. Si vos entras en la política, vos tenés que conocer por lo menos tu historia política nacional. No digo que sepas la historia universal de cabo a rabo, ni que manejes la geopolítica de lo que está ocurriendo en Ucrania o en el Mar de Aral, pero tenés que saber de tu historia por lo menos, ¿verdad? Y esa es una materia pendiente de la mayoría de los políticos. El otro día estuve hablando con un gran intelectual, no voy a mencionarlo porque es diplomático, pero él me decía, recordando a dos grandes intelectuales, juristas e historiadores que hemos tenido en la política nacional reciente, Rafael Eladio Velázquez y Justo José Prieto, que lo acabo de mencionar, sí. Me decía, fueron los dos hombres más brillantes que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿verdad? Y eso todavía no hemos podido reponer dentro de la política nacional. Entonces creo que esto también tiene que servir para que dentro del Partido Colorado se haga una profunda reflexión e introspección. Nosotros, desde luego que en los partidos de oposición, particularmente en el Partido Liberal, creo que el surgimiento de nuevos movimientos, de nuevas figuras y demás, responde de alguna manera a ese proceso de depuración que naturalmente se tiene que dar. Con eso justamente lo que quiero dejar en claro es que no estoy hablando del vecino antes de mirar mi casa, ¿verdad? O sea, que pienso que dentro del Partido Liberal se está dando ese proceso y ojalá que también se dé dentro del Partido Colorado, que es el otro gran partido tradicional. Se esperan cuadros, Eduardo, que los partidos políticos formen cuadros.
¿Podrías decir que el Partido Liberal tiene un cuadro o de renovación? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sobre todo, Juan Pablo, en el interior. Ok. En el interior se ha dado un proceso muy interesante donde hemos tenido liderazgos emergentes fantásticos, ¿verdad? Y también tenemos eso en el Departamento Central. Uno de los casos que hemos tenido recientemente y que surgió de una manera muy positiva fue la de Ricardo Estigarribia en Villaliza, Sí, por ejemplo, correcto. que es una persona que ha sido reconocida no solamente dentro, sino fuera del país también. Y pienso que tenemos que tratar de replicar ese tipo de ejemplos a la política partidaria y a la política nacional. Ojalá. ¿Por qué yo como paraguayo no voy a querer que los habitantes de Coronel Oviedo, que tienen hoy un intendente colorado, corran la misma suerte que mis conciudadanos, que los ciudadanos de Villaliza, ¿verdad? O sea, por supuesto que todos queremos que los intendentes, sean cual fuere el partido a los cuales representan, tengan una buena gestión, ¿verdad? Yo personalmente pienso de esa manera. Jamás voy a desear que ellos tengan una mala gestión, porque esa mala gestión va en contra de la ciudadanía. Eduardo, capítulo de la concertación. ¿Es una bolsa de gatos? De ninguna manera. Yo siempre digo eso, Juan Pablo, de que hay personas, de que estamos personas que pensamos diferente, por supuesto que sí, pero tenemos que mirar también en el Partido Colorado existe la misma cosa. Hoy día hay dos facciones que se están por matar entre sí, ¿verdad? Y esa no sé si es bolsa de gato o pileta de tiburones o qué, ¿verdad? Pero de que se están por matar, se están por matar. Y por otra parte, desde el punto ideológico pasa lo mismo. Vos en el Partido Colorado encontrás gente de un pensamiento de derecha y encontrás gente de un pensamiento de izquierda, como el caso de Nicanor Duarte Frutos, que fue uno de los reivindicadores del socialismo del siglo XXI y demás, pero que también cuando estuvo en función de gobierno no necesariamente llevó adelante esas prácticas, por el contrario, llevó adelante reformas liberales, que yo siempre digo, con el tema de la reducción del impuesto a la renta empresarial y otras cosas más, que son cosas que yo rescato. ¿Cuál va a ser tu agenda en el caso que llegues? Justamente eso de tratar de que tengamos una agenda previsible. Uno de los principales problemas que tenemos en el Paraguay es la falta de previsión. Pienso que los países que crecen son países que tienen previsibilidad. Nosotros ahora estamos trabajando y se está haciendo nuevamente o impulsando esto nuevamente desde el legislativo, el tema de la Fiscalía General, ¿verdad? Y la constante crítica que se hace a la justicia paraguaya, que yo he dicho en otras ocasiones, en el Paraguay está en el lugar 138 de 141 países de acuerdo al índice de competitividad global. Entonces, aunque sea un poder distinto, del legislativo del judicial, se tienen que complementar. Y si el Poder Judicial no ha sido capaz en este tiempo de depurarse, de crear una institución firme, de crear una institución que responda a los intereses nacionales y que demuestre una imparcialidad, vamos a tener que, desde el Poder Legislativo, dar un empujón para que eso se pueda depurar. Muchos pueden decir, y al escucharte, Eduardo, de que es una intromisión de un poder del Estado al otro. Justamente ayer estaba mencionando eso en un tuit porque leí el lamentable comunicado de la Asociación de Magistrados donde reclamaba la injerencia supuesta del Poder Legislativo en la Administración de Justicia, siendo que es una atribución constitucional la de llevarla al juicio político a la Fiscala General. De ninguna manera es una injerencia de un poder en otro, y muy por el contrario está cumpliendo su papel de poder contralor hacia lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que dar muchos más ejemplos todavía de ese tipo de colaboración o de ese tipo de complementación para que esto de una vez por todas se depure, ¿verdad? El grado de inversión, que yo sé que aquí en este canal se habla mucho por el tema de que está enfocado en gran medida al tema económico, a las empresas y demás, ¿verdad? Se habla mucho del investment grade, de por qué el Paraguay no llega, y todos están de acuerdo en que eso se debe
a que aquí no tenemos seguridad jurídica, no le brindamos esa seguridad a los inversores. De cada 10 millones de dólares que entran al Paraguay, 100 millones se van al Uruguay, y eso lógicamente no puede continuar. Una cuestión incluso hasta de reflexión, diría, como conclusión, y luego me gustaría un minuto, un mensaje tuyo a la teleaudiencia, Eduardo. ¿Por qué nos cuesta debatir en el Paraguay? Yo pienso que lo que vimos en estos días en la Cámara de Diputados refleja el problema que tenemos a nivel nacional, que es que cuando se acaban los argumentos reales que tenemos para sostener determinada posición, nos vamos al ataque, a la ofensa, al insulto y al argumentum ad hominem. Es decir, buscamos descalificar lo que piensa el contrario, descalificándolo a él y no a su idea, ¿verdad? Y esa falta de gimnasia a la hora de debatir se debe muchas veces a la falta de argumentación y a la falta de educación, ¿verdad? O sea, yo pienso que nosotros sí queremos, porque la otra pata deficitaria que tenemos y que tenemos que necesariamente trabajar, y que va a ser para mí también un eje importante de trabajo, es el tema de la educación, ¿verdad? Si nosotros queremos tener el día de mañana jóvenes que van a estar al servicio de la patria, tenemos que ocuparnos hoy de los chicos que están en la escuela. El Paraguay tiene uno de los sistemas educativos más rezagados a nivel de América Latina, y ni hablar a nivel mundial, ¿verdad? ¿Y por qué Asia encabeza la mayor parte de las transformaciones económicas, pasando por Singapur, Japón, Taiwán, Corea del Sur? Porque han sabido darle el lugar que necesitan la educación dentro de estas prioridades. Pero con políticos comprometidos. Por supuesto. Una clase política comprometida. Por supuesto, y yo siempre digo, ¿verdad?, que la voluntad política también es importante, Juan Pablo, porque podemos tener representantes de Asunción o del interior que pueden no saber algo, y yo también me declaro ignorante en ciertos temas, porque no todos tenemos que saber de todo. Algunos piensan que un legislador sabe de todo, y eso no es así. Debe tener un conocimiento holístico general, pero para cuestiones económicas tiene que tener buenos asesores. Para cuestiones de salud pública deberá hablar con buenos médicos, gente que maneja el tema. Para la educación tiene que hablar con pedagogos, con personas especializadas en el ámbito, para obras de infraestructura, con ingenieros y demás. Entonces, la voluntad política de cuando encontramos un buen proyecto, cuando encontramos algo que se tiene que hacer, que se lleve adelante, cuando es posible realizar, por ejemplo, lo de la Ruta 2, la duplicación, me parece que era una necesidad de hace mucho tiempo. ¿Por qué vamos a ponernos a pelear sobre algo que nosotros creemos que es necesario? Y no tenemos plata, no tenemos plata. ¿Y qué hacemos? Concesionamos. Se concesiona. Eso le costó 0 guaraní al Estado paraguayo. Eso se va a autofinanciar porque se hizo una concesión de X tiempo. Podemos estar en desacuerdo, como yo estuve en su momento, sobre algunas de las condiciones, pero yo creo que estamos de acuerdo en que era una necesidad. Ojalá que eso mismo hagamos con la Ruta 1 y en otros lugares. Eduardo, realmente ha sido una conversación interesante, a fondo, en nuestro mano a mano, aquí en A Favor y en Contra. 30 segundos. ¿Cuál es tu mensaje para la teleaudiencia? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la confianza, porque realmente lo que hemos tenido en octubre pasado con la elección en Asunción fue para mí una grata sorpresa, pese a la derrota. 110.000 votos sin gastar mucho dinero, sin apelar a las viejas prácticas corruptas de la compra de votos y ese tipo de cosas, para mí significa mucho. Entonces, estoy seguro que gran parte de la teleaudiencia depositó su voto de confianza en mi persona, y entonces pedirle nuevamente a ellos que acompañen esta candidatura ahora para el Senado, que ya va a ser a nivel nacional. Entonces los que están viéndonos de Ciudad del Este, de Encarnación, de las demás ciudades, van a poder acompañarnos también. Eduardo Nakayama, candidato a senador por el Partido Liberal, por el Movimiento Renovación Azul, con nosotros aquí en A Favor y en Contra. Nosotros hacemos la pausa, sigan con nosotros. A la vuelta, en este breve corte, estará con nosotros la candidata a presidenta por la Concertación, Soledad Núñez, hablando aquí en el Mano a Mano.